Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La democracia es la piedra angular de la política estadounidense. La palabra democracia se usa a menudo, ya sea en discusiones políticas, debates filosóficos o críticas culturales. También es el tema central de estos parpadeos, así que pongamos el concepto de democracia en contexto antes de continuar. En pocas palabras, la democracia es un gobierno para el pueblo, por el pueblo. En 1789, la Constitución de los Estados Unidos unió los ideales democráticos de igualdad y representación justa de manera radical. Desafortunadamente, los valores consagrados en la Constitución fueron ignorados durante gran parte de la historia temprana del país, y los Estados Unidos tuvieron un sistema político débil y profundamente corrupto hasta el siglo XIX. Los bienes y servicios se compraban y vendían a cambio de alianzas políticas y, como era de esperar, eran los ricos e influyentes quienes ejercían el mayor poder político. Pero hacia finales del siglo XIX, las cosas empezaron a cambiar. El gobierno federal estadounidense comenzó a transformarse. A mediados del siglo XX, se había convertido en un actor político independiente, eficaz e impulsado por los valores. Esta transformación comenzó con el movimiento progresista, dirigido por políticos como Theodore Roosevelt, que desmanteló grandes conglomerados empresariales. Este trabajo fue impulsado por la política del New Deal, que proporcionó a los ciudadanos estadounidenses atención médica y una pensión general. La industrialización también había alterado las estructuras sociales tradicionales, y era una fuerza impulsora de los cambios sociales. Desde afroamericanos hasta sufragistas, una serie de actores políticos recientemente empoderados comenzaron a sacudir el viejo y corrupto sistema. Para 1989, parecía que la democracia estaba en la cima. El autor, en su texto seminal El fin de la historia, sostuvo que la caída del comunismo marcó el triunfo de la democracia, y que su expansión global era el camino inevitable que tomaría el futuro. De hecho, el número de democracias en todo el mundo aumentó de 35 en 1970 a casi 120 en 2010, es decir, alrededor del 60% de los países del mundo. Sin embargo, a medida que la democracia se extendió, se encontró con una buena cantidad de desafíos en el camino, y esto es cierto incluso en el caso de la democracia en los Estados Unidos. Pero antes de profundizar en estos temas, aprendamos qué es lo que hace que una democracia funcione. Una clase media grande y fuerte es esencial para una democracia estable. Desde la época de Aristóteles, los filósofos han argumentado que la clase media es esencial para la salud de los estados y las democracias. Pero, ¿qué es la clase media? Puede resultar bastante complejo de definir. En ciencias políticas, la clase media se refiere a una medida de la posición social y educativa. Para ilustrar esto, piense en una persona pobre con una posición social baja, y una formación educativa limitada que consigue un trabajo nuevo y mejor remunerado. Desde la perspectiva de un politólogo, ascendería a la clase media, pero cuando perdiera su trabajo, volvería a caer en la pobreza. Lo más probable es que no pueda movilizar una protesta política contra su regreso a la pobreza, estará demasiado ocupado intentando sobrevivir cada semana. A continuación, imagine a una persona de clase media con educación universitaria que lucha por encontrar un trabajo. Debido a su continuo desempleo, caen a un nivel social más bajo. Por el contrario, es mucho más probable que esta persona participe políticamente y proteste por caer en la pobreza. Ahora bien, ¿qué pasaría si la clase media creciera masivamente, eclipsando a otras clases sociales? Tendrías muchas más voces de protesta si algo saliera mal. Y eso es precisamente lo que impulsó la expansión de la democracia, el ascenso global de la clase media. Los estudios internacionales muestran que las personas de clase media valoran más la democracia y la libertad individual. También tienden a ser más tolerantes con los estilos de vida alternativos que las personas de clases bajas. La investigación del economista estadounidense William Easterly revela que las mejores tasas de crecimiento económico, educación, salud y estabilidad civil están vinculadas a una gran clase media. Esto, a su vez,
está vinculado a los valores de autodisciplina de la clase media, una sólida ética laboral y el énfasis en el ahorro y la inversión a largo plazo. Dinamarca y Francia tienen que agradecer a sus clases medias sus transiciones a la democracia en el siglo XIX. Impulsados por sus clases medias, Suecia, Alemania, Gran Bretaña y muchas otras naciones se democratizaron por completo a principios del siglo XX. En el mundo occidental, la clase media ha sido nada menos que la base de la democracia. La clase media de Estados Unidos está luchando con sueldos pequeños y empleos en declive. En 1970, el 1% más rico de las familias adineradas de los Estados Unidos se llevó a casa el 9% del Producto Interno Bruto del país. Para 2007, esta cantidad se había disparado hasta el 23,5%. ¿Qué significa esto para la clase media? La realidad es que ha habido una tendencia oculta de disminución de los ingresos de la clase media desde los años 70. La entrada de las mujeres en la fuerza laboral en esa época supuso un aumento en los ingresos familiares promedio, pero esto ocultó el hecho de que los cheques de pago en realidad estaban disminuyendo. Otro factor que ocultaba el estancamiento de los ingresos era el uso de crédito barato y subsidiado como sustituto de la redistribución de los ingresos. Para los políticos, esto parecía una gran idea. Y aunque como resultado se produjo un auge inmobiliario respaldado por el gobierno, finalmente culminó en la crisis financiera de 2008. Hay otro elemento que dificulta la vida de la clase media y, curiosamente, es algo que la benefició en los siglos XIX y XX, la tecnología. En aquel entonces, las principales innovaciones tecnológicas crearon innumerables puestos de trabajo para trabajadores poco cualificados en las industrias del carbón, el acero, la química, la fabricación y la construcción. Solo necesitabas haber aprobado el 5º grado para conseguir un trabajo estable en una línea de ensamblaje de Henry Ford, que dividía el proceso de construcción de un automóvil en pasos simples y repetibles. Si bien estas tecnologías impulsaron el ascenso de una gran clase media y, a su vez, de la democracia, la tecnología actual ha tenido un impacto bastante diferente. Las innovaciones en la automatización han eliminado una gran cantidad de empleos poco cualificados pero bien remunerados. Al mismo tiempo, están surgiendo nuevos empleos mejor remunerados, que recompensan a los trabajadores con habilidades avanzadas. En el siglo XIX, los genios de las matemáticas no tenían demasiadas oportunidades de sacar provecho de su talento. Si avanzamos rápidamente hasta el día de hoy, se llevan a casa proporciones mucho mayores de la riqueza nacional como ingenieros de software, banqueros o genetistas. Los grupos de presión utilizan su riqueza para influir en la política gubernamental, haciendo que el público se sienta sin voz. ¿Ya te has topado con la idea de repatrimonialización? Este término describe el dominio de las instituciones democráticas por parte de individuos ricos y poderosos que persiguen sus intereses a expensas del resto de la población. La repatriación es una de las influencias más perjudiciales para la democracia y el gobierno estadounidenses. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la práctica? Una forma en que surge la repatrimonialización es a través del cabildeo, una forma legal de intercambiar poder político por dinero. Aunque el soborno político es técnicamente ilegal hoy en día, se tolera el intercambio de regalos. La idea es que las personas que reciben regalos se sientan moralmente obligadas a devolver el favor. Esta forma indirecta de soborno es la base de toda la industria de cabildeo estadounidense, y tampoco es una industria pequeña. Los grupos de presión y de interés se han expandido drásticamente en Washington, D.C. En 1971, había 175 firmas de cabildeo registradas. En 1981, este número se disparó hasta llegar a 2.500. Y para 2013, la enorme cantidad de 12.000 empresas gastaban felizmente más de $3.200 millones en cabildeo. Son estas firmas las que distorsionan la política pública estadounidense en muchas áreas diferentes, y una de las más importantes es el Código Tributario.
Si bien las tasas impositivas corporativas nominales en los Estados Unidos son más altas que en la mayoría de los demás países desarrollados, la cantidad que las empresas estadounidenses pagan en última instancia es mucho menor. ¿Por qué? Porque han negociado exenciones y beneficios especiales para sí mismos mediante el cabildeo. A medida que el cabildeo continúa creciendo, la repatrimonialización está provocando una crisis de representación. El poder de los grupos de presión, y otros activistas calculadores y astutos hace que el público se sienta poco representado y sin voz. Tomemos como ejemplo a la Asociación Nacional del Rifle, NRA, uno de los grupos más influyentes de Washington, que aboga por los derechos de las armas. Tiene una influencia sin igual en los políticos y las políticas, y mantiene esta influencia a expensas de la seguridad del ciudadano promedio. El ascenso y la caída del servicio forestal de los Estados Unidos ponen de relieve las debilidades de las instituciones políticas. Para tener una mejor idea de cómo las instituciones políticas pueden volverse corruptas, veamos el ascenso y la caída de una organización gubernamental estadounidense, el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El Servicio Forestal de los Estados Unidos, US, se fundó en 1905. En ese momento, era un ejemplo de libro de texto de la construcción del Estado estadounidense durante la era progresista entre las décadas de 1890 y 1920. El personal de la US estaba compuesto por silvicultores y agrónomos con formación universitaria. Se elegían en función del mérito y la experiencia técnica, a diferencia de la mayoría de los otros cargos públicos de la época, que normalmente se otorgaban en función del patrocinio, es decir, mediante conexiones y favores personales. La meritocrática y autónoma US encarnó algunos de los mejores ideales de la democracia estadounidense. Hoy, sin embargo, la US es famosa por su burocracia disfuncional. ¿Dónde salieron mal las cosas? Comenzó con un conflicto en las expectativas del público. El US originalmente tenía una misión, el uso sostenible de los bosques estadounidenses. Pero con el tiempo, el US asumió la responsabilidad de contener los incendios forestales. Esto creó un grave dilema. Los propietarios de viviendas con propiedades amenazadas por incendios forestales presionaron a la agencia para que protegiera sus intereses inmobiliarios. Al mismo tiempo, los ambientalistas insistieron en que la organización siguiera la política de dejar quemar, de acuerdo con los nuevos hallazgos que sugerían que los incendios forestales eran elementos necesarios de los ecosistemas. Estos grupos en conflicto utilizaron el acceso de la US al Congreso y a los tribunales para servir a sus propios intereses. Poco a poco, la agencia pequeña y unificada se convirtió en una agencia extensa y torpe a medida que los grupos en conflicto presionaban y dirigían a la organización para que sirviera a sus intereses respectivos. A su vez, los burócratas de la US se centraron más en aumentar sus empleos y presupuestos haciendo lo que estos grupos exigían, en lugar de cumplir su misión de proteger los bosques. Esta espiral descendente es emblemática de lo que ocurre en las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a gran escala. La incapacidad institucional para adaptarse al cambio es una fuente clave de decadencia política en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos dice la historia del Servicio Forestal de los Estados Unidos sobre las instituciones gubernamentales? Bueno, la fortaleza de estas mismas instituciones tiene mucho que ver con la forma en que responden al cambio. La inmunidad al cambio es una característica intrínseca de las instituciones, de hecho, suele ser una fortaleza. El politólogo Samuel Huntington describió los patrones de comportamiento estables, valorados y recurrentes dentro de las instituciones que les permiten facilitar la acción humana colectiva. Sin reglas claras y estables, los miembros tendrían que restablecer las normas de comportamiento en todo momento. Esto llevaría mucho tiempo e invariablemente conduciría a conflictos. En cambio, las personas aceptan las restricciones de las instituciones para beneficiarse de su estabilidad. Las instituciones son las que han ayudado a los seres humanos a alcanzar un mayor nivel de cooperación social que cualquier otra especie animal. Desde los sistemas educativos que incluyen escuelas públicas y universidades hasta la infraestructura de transporte y energía que nos conecta,
las instituciones satisfacen la mayoría de las necesidades humanas básicas. Sin embargo, las instituciones también son capaces de obstaculizar el progreso de las sociedades humanas. ¿Cómo? Al no adaptarse a las nuevas circunstancias. La decadencia democrática a menudo se atribuye a la incapacidad de las instituciones para adaptarse eficazmente a circunstancias que cambian rápidamente, especialmente a medida que surgen nuevos grupos sociales con nuevas demandas políticas y desafían el status quo. Sin embargo, la decadencia política puede conducir al desarrollo político, y podría decirse que es necesaria para él. ¿Por qué? Porque lo viejo debe derrumbarse antes de que pueda surgir lo nuevo. Sin embargo, si las instituciones antiguas son increíblemente resistentes al cambio o son muy ineficientes a la hora de incorporar diferentes puntos de vista, nunca dejarán espacio para que surjan nuevas instituciones. Ahí radica solo uno de los muchos problemas que están en el centro de la política estadounidense actual. No hay soluciones fáciles para estos desafíos. Sin embargo, esforzarse por comprender mejor las complejidades de las luchas por el poder es fundamental para entender no solo la política de los Estados Unidos, sino el mundo en general.